La arruga es bella, dicen. Pero la arruga también es un mapa de batallas, ¿verdad? Un mapa que a veces otros creen tener el derecho de leer, interpretar, lo que es peor, juzgar. Soy Roberto, ya me conoces, y a mis 72 años, con 3 hijos ya crecidos y un montón de clases universitarias a mis espaldas, he visto de todo. Pero sobre todo, he aprendido algo vital: en esta etapa de la vida, tu paz no es negociable. Llevas más de medio siglo sumando experiencias, y en ese camino, seguro que te has encontrado con preguntas que te dejan descolocado, que te hacen sentir incómodo, que te remueven por dentro. ¿Te ha pasado? A mí sí, y no pocas veces. Con los años, te das cuenta de que no toda conversación es inocente. Hay preguntas que, aunque parezcan venir con cariño, llevan un juicio escondido, una agenda oculta. Y lo más peligroso es que, si no estás atento, sin querer, les entregas las llaves de tu tranquilidad. Es como si de repente, por haber vivido más, pasaras de ser una persona a ser un archivo, una cuenta pendiente, una carga. Y eso, amigo mío, jode. Duele cuando te sondean por tu dinero, por lo que dejarás, por tus relaciones, por tus hijos, por tu edad. Y da igual lo que digas, siempre parece haber alguien esperando para juzgarte, para usarte, para culparte. Pero aquí te suelto una verdad que pocos se atreven a decir: en la vejez, tienes que aprender a ser un maestro del desapego en tus respuestas. No hablo de ser un corazón de piedra, ni mucho menos. Hablo de ser frío como un centinela de tu propia calma. No se trata de ser borde, sino de ser cristalino. No todo merece una respuesta, y mucho menos una explicación. Hoy quiero devolverte tu poder. Quiero que descubras conmigo esas preguntas a las que jamás, y repito, jamás, deberías responder en este capítulo de tu vida. Porque tu historia no es para que la usen como munición, y tu paz no tiene precio. No te saltes ni una, porque al final, te tengo una historia que te cambiará la forma de ver todo esto, y te daré la solución más potente para vivir en paz. La primera pregunta que debes esquivar: ¿cuánto dinero tienes ahorrado? La famosa pregunta. Llega disfrazada de curiosidad, de charla de café, de ¿qué tal te va con la economía? Oye, ¿y tú cómo andas de pasta? ¿Tienes algo guardado? ¿Estás bien con las cuentas? Como si hablar de la cartera fuera lo más normal del mundo. Pero tú y yo sabemos que no lo es. Con los años, empiezas a ver estas preguntas con otros ojos. Al principio, quizás hasta te apetezca compartir, demostrar que has sido un buen gestor, que te las has zapado, que has salido adelante. Pero te das cuenta, rápidamente, de que esa respuesta, amigo mío, despierta algo más: expectativas. Cuando alguien sabe que tienes ahorros, o que al menos te va bien, la dinámica cambia. De repente, te llaman más, te cuentan sus penas, te piden consejo. Pero detrás de un inocente "solo quería hablar contigo" se esconde algo más, algo que no se dice, pero se intuye: quizás me eche una mano. Y claro, tú quieres ayudar, porque eres buena gente, porque sabes lo que cuesta cada euro, porque tú también pasaste apuros y no quieres ver a nadie sufrir. Pero hay un abismo entre ayudar por voluntad propia y sentir que te están utilizando por obligación. La psicología lo ha investigado a fondo. Cuando la gente percibe que alguien tiene más recursos, automáticamente lo ven como un proveedor, un respaldo. Y sus expectativas hacia ti se disparan, incluso inconscientemente. Donde hay abundancia, se cree que hay responsabilidad compartida. Y ahí es cuando empiezan a pedir sin medida. Primero es un detallito, un préstamo, un favor. Luego otra cosa, y otra. Y si no pones un límite claro, llega un punto en que te sientes mal por decir que no, como si el culpable fueras tú. ¿Y sabes qué? No estás fallando, te estás cuidando. Tu dinero, más allá de unas cifras, es el reflejo de tu vida, de tu historia. Cada euro que guardaste fue un esfuerzo, un día de trabajo, un sacrificio que solo tú conoces. ¿Por qué demonios tendrías que justificarlo? ¿Por qué ibas a ponerlo en un escaparate público? Como dijo el sabio Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Y a veces, los que más desean no son los que menos tienen, sino los que no conocen límites, ni los suyos ni los tuyos. Responder a esa pregunta es como abrir las puertas de tu intimidad.
No se trata solo de números, se trata de lo que has vivido, de lo que has aprendido, de lo que estás tratando de proteger. Y cuando lo compartes sin filtro, esa protección se debilita. No porque tú seas débil, sino porque no todo el mundo sabrá manejar esa información con respeto. Algunos la usarán para acercarse, otros para juzgarte, otros simplemente para cotillear a tus espaldas. ¿Y entonces qué haces? Nada. No tienes que responder, ni mentir, ni dar explicaciones. Una sonrisa, un cambio de tema, un ay, ni yo lo sé bien o un lo justo para seguir tranquilo son tu muralla, tu límite invisible. Y más que un escudo, es un acto de amor propio, porque tu paz no se mide en cifras, se mide en la calma que sientes cuando sabes que nadie tiene poder sobre ti. Cuando tu vida, tu esfuerzo y tus decisiones no están siendo evaluadas por otros, ni manipuladas. En esta etapa, eso no es frialdad, es sabiduría. Y a veces, la respuesta más sabia es el silencio. La segunda pregunta inoportuna, ¿a quién vas a dejarle tu dinero? Cuando llegas a cierta edad, hay preguntas que empiezan a repetirse más de lo que deberían. Algunas se presentan con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera una muestra de cariño. Pero si afinas el oído, si prestas atención a la verdadera intención detrás de las palabras, te das cuenta de algo, no siempre son tan inocentes como parecen. Una de esas preguntas es esta: ¿y a quién le vas a dejar tus cosas cuando no estés? Quizás ya te la hayan soltado tus hijos, tus nietos, algún sobrino o hasta un vecino. A veces de frente, a veces como un comentario velado, casi un chiste. Bueno, cuando heredes, no te olvides de mí, ¿eh? Y uno sonríe, hace como que no ha oído, pero por dentro algo se remueve, porque sabes que no es curiosidad lo que les mueve, es interés. Esta pregunta raramente nace del amor, nace del deseo de control. Y lo más peligroso es que abre la puerta a algo silencioso pero dañino, la manipulación emocional. Cuando alguien empieza a pensar que recibirá algo de ti en el futuro, la forma en que se relaciona contigo en el presente cambia. De repente, te llaman más a menudo, te visitan sin previo aviso, se muestran más atentos, más considerados. Pero no es por ti, sino por lo que creen que van a conseguir. Y si descubren que no están en la lista, la atención se evapora, el afecto se diluye. Lo que parecía cariño se revela como puro cálculo. ¿Te suena esta historia? Te voy a contar algo que me pasó con un viejo amigo, Pepe, de 78 años. Había enviudado hacía 5, y tras años de soledad, decidió rehacer su testamento. Quería dejar una parte a la fundación que cuidaba a los perros abandonados de su pueblo, algo que siempre le había conmovido. Cuando su familia se enteró, empezaron las llamadas, las visitas inesperadas, y luego las críticas veladas. ¿Cómo vas a dejarle algo a una asociación que no es de la familia, Pepe? ¿Y nosotros qué? Si somos tu sangre. Pepe me dijo algo que se me quedó grabado. Durante años ni me visitaron, ni me preguntaron cómo estaba, pero en cuanto oyeron la palabra herencia, todos reaparecieron. No por mí, sino por lo que podía darles. Esa frase encierra una verdad incómoda, pero necesaria. Los estudios sobre psicología familiar confirman que la expectativa de herencia puede alterar la dinámica afectiva entre padres e hijos. Personas que antes eran indiferentes de repente se muestran afectuosas, pero esa afectividad no siempre es genuina, es transaccional. Y cuando no reciben lo que esperaban, la frustración se transforma en resentimiento o distanciamiento. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: no permitas que la fama o las expectativas ajenas dicten el curso de tu vida. Vive según tu naturaleza y virtud. Y eso también aplica aquí. Tu herencia, sea mucha o poca, no debería ser una herramienta para comprar afecto, ni una moneda para pagar lealtades. Debería ser un reflejo de lo que valoras, de a quien realmente quieres agradecer, de lo que deseas sembrar más allá de tu existencia física. Por eso, cuando te pregunten, ¿y a quién le vas a dejar tu dinero?, recuerda que no tienes ninguna obligación de responder. No tienes que justificar tus decisiones ni calmar la ansiedad ajena. Puedes simplemente decir con una sonrisa: eso lo decidiré a su debido tiempo, o prefiero no hablar de eso, es un tema personal. Y luego, cambia de tema. Porque cada vez que cedes a una pregunta que no nace del amor, entregas un pedazo de tu paz. Y a esta edad, amigo mío,
la paz es lo más valioso que tienes. Tu legado no es lo que dejas en un papel, es la coherencia con la que vives cada día. Es el respeto que te das al elegir con el corazón, no por la presión. Y quienes de verdad te quieren, no necesitan una herencia para quedarse a tu lado. La tercera pregunta que te apuñala: ¿por qué tus hijos no te visitan más a menudo? Hay preguntas que no vienen con mala intención, pero duelen igual. No por la pregunta en sí, sino por lo que remueven dentro de ti. Y esta, sin duda, es una de ellas. ¿Y tus hijos? ¿No vienen a verte más a menudo? A simple vista, parece una observación casual, una forma de romper el hielo. Pero si estás en esa etapa de la vida en la que los días pasan en silencio y las sillas vacías pesan más que antes, entonces sabes que esta pregunta no es inocente. Es un dardo, a veces directo, a veces disfrazado de simpatía. Porque cuando te la sueltan, tu mente se llena de dudas. ¿Habré sido un mal padre, una madre demasiado exigente? ¿Les fallé de alguna forma? Y ese pequeño comentario se convierte en un juicio silencioso, uno que se repite dentro de ti, incluso cuando la otra persona ya se ha ido. Pero aquí viene una verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu ser. El amor no siempre se expresa de la forma que esperamos, y la ausencia no siempre significa olvido. La vida cambia. Los hijos crecen, forman sus propias familias, sus propios ritmos, y a veces, sin querer, el vínculo se enfría. No porque ya no te quieran, sino porque la vorágine del mundo les ha arrastrado. Y aunque eso sea cierto, no significa que debas justificarte ante nadie. Las dinámicas familiares son complejas, íntimas y profundamente personales. Nadie más sabe lo que has vivido, lo que diste, lo que callaste. Nadie más ha caminado en tus zapatos, ni conoce los sacrificios silenciosos que hiciste a lo largo de décadas. Por eso, cuando alguien te lanza esa pregunta con tono de juicio o condescendencia, ¿y tus hijos? ¿Por qué no vienen más? No tienes que explicar nada. Tu historia familiar no está para que otros la diseccionen. Puedes sonreír con serenidad y responder con algo tan simple como: cada uno tiene su vida, y yo la mía. Y así estamos bien. O incluso, no siempre se trata de visitas. A veces el amor está aunque no se vea. Y luego, cambia de tema. Porque, créeme, no le debes explicaciones a nadie. Séneca lo clavó: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y a veces sufrimos no por lo que pasa, sino por lo que los demás nos hacen creer que debería pasar. Desde la psicología, esto se llama culpa inducida socialmente. Ocurre cuando el entorno empieza a establecer estándares sobre lo que debería ser una relación sana, sin conocer los matices de tu realidad. Y esa presión genera culpa, aunque no hayas hecho nada malo. Conocí a una mujer, Carmen, de 70 años. Tenía 3 hijos, todos adultos, todos con sus vidas. Me decía: mis hijos me quieren, pero a veces pasan semanas sin llamarme. Y cuando alguien me pregunta por ellos, siento una vergüenza que no entiendo. Esa vergüenza no era suya, era prestada, sembrada por la mirada de los demás. Un día, Carmen decidió que ya era suficiente de justificarse. En vez de decir: están ocupados, pero me quieren, empezó a decir con una dignidad que imponía: estoy bien. Ellos viven su vida y yo la mía, y eso está bien. ¿Sabes qué pasó? Dejó de sentir vergüenza, porque recuperó el control de su propia narrativa. Y tú también puedes hacerlo. No expliques, no te justifiques. Tu relación con tus hijos es tuya, y nadie más tiene derecho a juzgarla. La cuarta pregunta que te encasilla: ¿cuál es tu verdadera edad? Parece una pregunta sin importancia, ¿verdad? De esas que se sueltan en reuniones familiares, en la sala de espera del médico o en charlas informales con gente que apenas conoces. ¿Cuántos años tienes, de verdad? Te dicen, como si esperaran descubrir algo revelador, algo que defina lo que puedes y no puedes hacer. Pero detente un momento. ¿Qué hay realmente detrás de esa pregunta? Con el paso de los años, te das cuenta de que ya no se pregunta por simple curiosidad, sino por etiquetar. Porque cuando alguien sabe tu edad, empiezan a encasillarte. A partir de ese número, la gente hace suposiciones, que ya no puedes aprender cosas nuevas, que deberías estar descansando y no metiéndote en proyectos, que estás fuera de onda, que ya no tienes tanto que aportar.
Y lo más preocupante no es que los demás lo piensen, es que tú empieces a creértelo también. Ahí está el verdadero peligro, que un número te robe la energía, que te convenzas de que ya no es el momento para algo, que te pongas límites que no nacen de ti, sino de la mirada de los demás. En psicología, esto se conoce como edadismo, una forma silenciosa de discriminación que no siempre se nota, pero se siente. A veces es una mirada condescendiente, otra es una palabra como abuelito cuando nadie te pidió cariño disfrazado de lástima. Y poco a poco, esas señales van sembrando la idea de que ya no puedes, ya no debes, ya no vales tanto como antes. Pero aquí es donde quiero que nos detengamos juntos, porque tú no eres un número, eres una historia. Un universo lleno de capítulos, aprendizajes, errores, victorias, momentos vividos con intensidad. Tu edad no te limita, te da contexto, sabiduría, temple. Como decía Séneca, nadie envejece por vivir muchos años, sino por abandonar su propósito. Lo que realmente envejece a una persona no es la cifra que marca el calendario, sino la resignación, ese momento en que deja de tener sueños, curiosidad, hambre de aprender o deseo de vivir con intención. Hay personas que a los 40 ya están hartas del mundo, y otras que a los 75 apenas están empezando a disfrutarlo a su manera. Te voy a contar algo que escuché hace un tiempo y que nunca olvidé. La historia de Pilar, una mujer de 79 años que decidió aprender a nadar por primera vez en su vida. Siempre había querido hacerlo, pero entre criar a sus hijos, trabajar sin descanso, cuidar de su hogar y los suyos, nunca se había dado permiso. Un día, ya jubilada, se apuntó a una clase de natación para adultos mayores. El primer día, cuando llegó a la piscina, algunas personas la miraron con asombro, incluso con cierta burla. ¿A tu edad aprender a nadar?, le preguntó alguien con una sonrisa de incredulidad. Y ella, con una tranquilidad que solo dan los años bien vividos, respondió, sí, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Hoy, Pilar nada 2 veces por semana, ha ganado flexibilidad, mejoró su salud, duerme mejor y se siente más viva que nunca. No porque el agua tenga magia, sino porque ella decidió no dejarse encerrar por un número. Eso es lo que quiero que recuerdes cada vez que alguien intente etiquetarte con tu edad. Que puedes responder con una sonrisa, que puedes decir, si quieres, los suficientes para seguir soñando, o los justos para saber lo que vale mi tiempo. O, sencillamente, puedes mirar, cambiar de tema y no dar explicaciones. Porque tu edad no le da derecho a nadie a juzgar tu presente ni a condicionar tu futuro. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Y ese poder también está en cómo decides mirar tu edad, no como una sentencia, sino como un privilegio. Has llegado hasta aquí, has vivido, has amado, has perdido y has ganado. Sigues de pie. Y eso dice mucho más de ti que cualquier número. Así que cuando llegue esa pregunta, no te pongas a la defensiva, tampoco te justifiques. Solo recuerda esto, eres mucho más que los años que llevas encima. Eres lo que has hecho con ellos. Mientras sigas respirando con intención, sigues viviendo con sentido. La quinta pregunta que te cuestiona, ¿estás saliendo con alguien? A simple vista, parece una pregunta inocente, incluso amistosa, de esas que se lanzan en una sobremesa o en una reunión familiar. ¿Y tú, estás saliendo con alguien? Pero hay algo en la forma en que lo dicen, un tono, una mirada, una pausa que parece esconder más que simple curiosidad. Porque en el fondo, esta no es una pregunta, es un juicio disfrazado. Si respondes que sí, empiezan los comentarios, ¿a tu edad? ¿Y para qué? Si dices que no, la reacción es peor, qué pena, seguro que te sientes solo. Y así, sin darte cuenta, cualquier respuesta parece llevarte al mismo lugar, el cuestionamiento, como si necesitaras justificar tu forma de vivir, tus decisiones personales, tu manera de amar o de estar en paz. Pero, ¿sabes qué? No tienes que explicar nada. Tu vida afectiva es tuya. No es un debate público, no es una encuesta abierta ni un tema de votación familiar. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que muchos sienten, pero pocos dicen en voz alta, vivir la tercera edad sin pareja no es una derrota. Así como vivirla con una pareja nueva tampoco es una traición al pasado.
A veces, se elige la soledad porque se disfruta, porque después de haber dado tanto, de haber vivido para otros, llega un momento en que quieres simplemente estar contigo mismo. Y eso no es tristeza, es libertad. Otras veces, se elige una nueva compañía, no porque falte algo, sino porque todavía hay amor por dar y recibir. Y eso no es desesperación, es valentía. La psicología lo respalda. El ser humano tiene diferentes etapas de vinculación emocional, y en la vejez muchas personas redescubren su identidad emocional. Hay quienes vuelven a enamorarse, otros cultivan amistades profundas, otros se dedican a sí mismos. Todas son formas válidas de amar y ser amados. No hay una fórmula única. Lo que sí hay, muchas veces, es presión social, como si al envejecer debieras centrarte solo en la familia, en los nietos, en hacer de abuelo o abuela, y olvidarte de ti. Como si la vida emocional, el deseo, la complicidad o el simple placer de una buena conversación con alguien que te comprende ya no te correspondieran. Y eso no solo es injusto, es inhumano, porque seguimos siendo seres emocionales hasta el último de nuestros días, porque el corazón no se jubila, porque el alma no entiende de calendarios y porque, como decía Epicteto, la libertad no consiste en tener un amo bondadoso, sino en no tener amo. Y en esta etapa, tú no necesitas la aprobación de nadie, solo necesitas honestidad contigo mismo. Recuerdo una historia que me compartió Manolo, viudo desde hacía 10 años. A sus 72, decidió volver a abrir su corazón. Conoció a Pilar en un club de lectura. Empezaron hablando de libros, luego de la vida, luego de sus pérdidas. Un día, sin planearlo, se estaban tomando de la mano en el parque. Pero cuando se lo contó a su hija, la respuesta fue un jarro de agua fría. Papá, no necesitas eso. Ya estás mayor para esas cosas. Manolo me dijo que esa frase le hizo dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba haciendo el ridículo? Pero entonces recordó algo que su mujer le había dicho años antes, cuando aún vivía. Si algún día me voy antes que tú, por favor, no te encierres, vive, ama, sonríe. Y fue entonces cuando entendió que no era a Pilar a quien debía justificar, era su derecho a seguir vivo por dentro. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu afectividad, ni con quién, ni cuándo, ni de qué manera. Si estás con alguien, disfrútalo sin culpa. Si estás solo, celébralo sin tristeza. Y si te preguntan, ¿estás saliendo con alguien?, no les debes una respuesta. Puedes decir que estás saliendo contigo mismo, que estás cultivando una relación con tu paz, que estás descubriendo nuevas formas de acompañarte. Porque la verdad es esta, no hay forma correcta de vivir la vejez. Hay formas auténticas, y tú mereces elegir la tuya. No por necesidad, no por apariencia, sino porque aún te queda mucha vida por delante, y tienes derecho a disfrutarla como te dé la gana. La sexta pregunta que te exprime, ¿por qué no ayudas más? Quizás esta pregunta te haya llegado en forma de broma, quizás como una petición disfrazada de cariño o incluso como un reclamo directo. Ahora que estás jubilado, podrías ayudar más en casa, podrías cuidar a los niños, acompañar a tu hermano al médico, encargarte de tal o cual cosa. Y lo dicen como si tu tiempo estuviera en pausa, como si haber llegado a esta etapa de la vida te convirtiera automáticamente en un recurso disponible para todos, menos para ti. Pero aquí va una verdad que necesita ser dicha en voz alta. Haber vivido más no significa que ahora estés al servicio de todos. Porque sí, uno ayuda con gusto cuando puede, cuando le nace, pero otra cosa muy distinta es cuando empiezan a exigirlo, como si tu tiempo ya no te perteneciera, como si tu descanso no fuera válido, como si tu vejez tuviera que vivirse solo en función de los demás. Y eso, amigo, agota. El problema de esta pregunta es que no siempre viene con mala intención, muchas veces viene de personas que amas. Pero aún así, pesa, porque detrás de esa frase hay una expectativa invisible, que debes seguir dando, incluso cuando ya estás cansado. Y tú ya diste mucho. Diste tu juventud para construir un hogar. Diste tus fuerzas para criar, para sostener, para resolver. Diste tu tiempo, tus sueños, tus prioridades. Y ahora que finalmente has llegado a ese momento en el que podrías sentarte contigo mismo, respirar, escuchar tus silencios, alguien viene y te pregunta, ¿por qué no das más? Como si no fuera suficiente, como si no tuvieras derecho a elegirte a ti mismo por primera vez.
Aquí es donde entra una enseñanza valiosísima del estoicismo. Epicteto decía: recuerda que no eres responsable de las expectativas de los demás, solo de tus propias elecciones. Eso significa que no estás en este mundo para cumplir con los planes que otros tienen para ti. Estás para vivir de forma coherente con tu verdad. Si ayudar te hace bien, hazlo. Pero si sientes que el ayudarte te está agotando o te está desplazando, también tienes todo el derecho a decir que no. Y es curioso porque la psicología también ha estudiado esto. Se le llama la trampa de la reciprocidad automática. Es ese fenómeno en el que, por miedo a decepcionar o a parecer egoísta, seguimos diciendo sí cuando por dentro quisiéramos gritar basta. Esto termina generando algo llamado fatiga empática, un agotamiento emocional profundo por estar siempre disponibles para los demás, menos para nosotros mismos. Es por eso que aprender a poner límites no es frialdad, es cuidado personal. Te comparto una historia. Julia tiene 69 años. Toda su vida trabajó como maestra. Crió sola a 2 hijos, cuidó de su padre enfermo durante casi una década, y aún después de jubilarse, seguía ayudando a todo el mundo. Cuidaba a los nietos, cocinaba para los vecinos, hacía turnos voluntarios en la parroquia, hasta que un día, simplemente, colapsó. Su cuerpo le dijo basta, su mente también. Cuando fue al médico, el diagnóstico no fue solo físico. Lo que Julia tenía era agotamiento crónico acompañado de una depresión leve. La razón: no había aprendido a decir que no. Sentía que si dejaba de ayudar, ya no servía para nada. Me dijo, entre lágrimas, pero un día entendí que yo también merezco que alguien me cuide, y ese alguien debía empezar siendo yo. A partir de ahí, Julia empezó a hacer cambios. No dejó de ayudar del todo, pero lo hacía desde otro lugar, cuando podía, sin exigirse, sin culpa. Y sobre todo, empezó a dedicarse tiempo a ella, a su salud, a su descanso, a sus hobbies, a su paz. Y su vida cambió. ¿Te das cuenta? La ayuda que se da desde la abundancia interior es hermosa, pero la que se da desde la culpa o la obligación, desgasta. Y en esta etapa de la vida, no viniste a desgastarte, viniste a sanar, a soltar, a disfrutar lo que sembraste. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué no ayudas más, respira profundo. No te pongas a justificarte. No des excusas. Solo responde con honestidad y firmeza, porque ahora también estoy aprendiendo a ayudarme a mí. Y si alguien no lo entiende, que lo intente de nuevo cuando haya vivido todo lo que tú has vivido. La 7ª pregunta que te explora: ¿cuál ha sido la peor cosa que has hecho? Tal vez alguien te lo haya preguntado alguna vez en tono de broma, como quien busca una anécdota curiosa o un secreto de juventud. Tal vez fue una pregunta más seria, lanzada en una conversación íntima o inesperada. Pero sea como sea, esta pregunta nunca es tan inocente como parece. Detrás de esa curiosidad hay una trampa, porque en realidad lo que muchos buscan cuando preguntan esto no es comprenderte, es juzgarte. No es empatía, es morbo. Quieren mirar dentro de tu historia no para ayudarte a sanar, sino para tener un arma más, una historia que repetir, una crítica que usar, una debilidad que señalar. Y en esta etapa de la vida, cuando uno ha vivido tanto, lo último que necesita es cargar con ojos ajenos escarbando en heridas que ya han cicatrizado. Porque sí, cometiste errores. Todos lo hicimos, porque la vida no vino con manual ni con instrucciones, porque aprendiste a vivir mientras vivías. Y como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Muchas veces, simplemente navegábamos como podíamos, y aún así, llegamos. Pero lo que hiciste, lo que dolió, lo que falló, eso ya fue vivido, procesado y, con suerte, perdonado. Contarle a alguien lo peor que hiciste es abrir la puerta a que te definan solo por ese momento. Y tú no eres solo eso, ni de lejos. La psicología lo explica con claridad. El sesgo de confirmación negativa hace que muchas personas, una vez que conocen algo negativo sobre ti, empiecen a ver todo lo demás bajo ese mismo lente. Ya no importa cuántas cosas buenas hiciste, solo recordarán aquello que se sale de la línea. Y eso no es justo ni sano. Tu pasado no es una sala de exhibición, es un archivo personal, y tú eliges qué páginas mostrar y cuáles guardar. Quiero contarte una historia.
Don José, de 74 años, era un hombre amable, sabio, de voz pausada. Muchos en su comunidad lo respetaban profundamente. Pero él cargaba con un arrepentimiento que nadie conocía. Cuando era joven, tuvo una discusión muy fuerte con su padre y no volvieron a hablarse durante años. Cuando quiso enmendarlo, ya era tarde, su padre había fallecido. Un día, un familiar lejano, curioso, quizás imprudente, le preguntó, ¿de qué te arrepientes más en la vida? Don José lo miró, sonrió con tristeza y dijo, de no haber dicho ciertas cosas a tiempo, pero también aprendí que el perdón empieza por uno mismo. Y cambió de tema. Después, me confesó en privado, no me avergüenzo de mi pasado, pero tampoco necesito ponerlo en vitrina. Ya lo trabajé, ya lo lloré, ya aprendí. Ahora me toca vivir en paz. Y tenía razón, porque eso es lo que la mayoría de las personas no entiende, hablar del pasado no siempre sana, a veces solo reabre heridas. Y en la vejez, más que nunca, necesitamos ser selectivos con lo que revivimos. El estoicismo lo resume de forma magistral. Marco Aurelio escribió, la vida de cada hombre está teñida por el color de su imaginación. Y eso aplica al pasado. Lo que elegimos recordar, lo que elegimos repetir, lo que decidimos contar, eso da forma a cómo vivimos el presente. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien te pregunta cuál fue la peor cosa que hiciste? No te defiendas, no confieses, no expliques. Sonríe con calma y di, he vivido muchas cosas, pero hoy prefiero enfocarme en lo que me hace bien. O simplemente responde con ligereza, eso se lo cuento solo a los árboles, ellos no juzgan. Porque no todo debe ser contado, y mucho menos explicado. Tu historia no es de dominio público. Tu silencio no es evasión, es protección. Así que recuérdalo, no eres lo peor que hiciste. Eres todo lo que superaste para llegar hasta aquí. Y eso no necesita explicación. La gran solución, la fábula del viejo olivo y el muro de la sabiduría. Para que no olvides ninguna de estas preguntas, es conveniente tener en mente una historia. La mente guarda mejor la información. Te contaré la fábula del viejo olivo y el muro de la sabiduría. En una ladera bañada por el sol, donde el viento cantaba historias antiguas y las estaciones dejaban su huella en cada hoja, vivía un viejo olivo. Sus ramas, retorcidas por los años, ya mostraban un tono plateado, como si la luna lo hubiera bendecido con su calma. Este olivo no siempre había sido así de sereno. Había sido joven, inquieto, ansioso por complacer. Cada vez que alguien en el campo le preguntaba algo, el olivo respondía. Hablaba de sus mejores cosechas, de sus inviernos más duros, de los pájaros que anidaban en sus ramas, de las tormentas que lo asustaron. Creía que abrirse era noble, que contarlo todo era ser transparente. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Un pequeño ratón le preguntó una vez cuánto zumo guardaba en sus frutos. Dijo que era solo por curiosidad, pero al día siguiente ya había otros roedores esperando ayuda, exigiendo aceitunas, como si tuvieran derecho a ellas. Una urraca curiosa le preguntó a quién dejaría su sombra cuando muriera, y el día que supo que no estaba incluida en la lista de herederos, dejó de visitarlo y empezó a piar cotilleos entre los demás árboles. Una liebre, con aire compasivo, le preguntó por qué su hijo, el pequeño olivo, no le visitaba tanto. «¿Será que no le quiere?», insinuó. Y el viejo olivo, por primera vez, sintió una punzada de culpa que no le correspondía. Le preguntaron su edad y de repente, empezaron a tratarlo como si ya no pudiera dar frutos, como si el número le quitara su vigor. Le preguntaron si tenía compañía, y si respondía que no, lo miraban con lástima. Si decía que sí, con un juicio silencioso. Le preguntaron por qué ya no producía más para los demás, como si su tiempo no valiera, como si su merecido descanso no contara. Y un día, una astuta serpiente, con voz suave como el musgo, le preguntó, «Dime, viejo amigo, ¿cuál fue tu peor tormenta?». El olivo se quedó en silencio. Recordó inviernos duros que había enterrado con esfuerzo, y se dio cuenta de algo profundo. Cada pregunta había sido una puerta que él mismo abrió para que los demás entraran con zapatos sucios en su santuario más íntimo. Esa noche, el olivo no durmió. Se aferró a la roca más alta y miró la luna en silencio. Y ahí lo entendió.
Entendió que no todas las preguntas merecen respuesta, que el silencio no es frialdad, sino dignidad. Que la vida es demasiado breve como para gastar palabras en quien no las valora. Desde entonces, el olivo cambió. Seguía escuchando, seguía observando, pero ya no respondía a todo. Si le preguntaban cuánto zumo tenía, sonreía. Si le preguntaban a quién dejaría su sombra, desviaba la conversación. Si le preguntaban por sus peores tormentas, agitaba sus ramas con el viento y dejaba que las hojas contaran su propia historia. El campo empezó a murmurar, el viejo olivo se ha vuelto distante. Pero la verdad es que no se había vuelto distante, se había vuelto libre. Y los pocos que de verdad lo conocían sabían que detrás de su silencio había más amor que en 1000 palabras. Con el tiempo, otros árboles y animales empezaron a hacer lo mismo. El ratón dejó de justificar cada una de sus carreras. La urraca dejó de preguntar por las herencias ajenas. Incluso la serpiente empezó a entender que no todos los silencios eran enemigos. Porque al final, el campo aprendió algo fundamental: tu paz, tu historia y tu energía son tesoros que debes custodiar con celo. Amigo, te invito a que construyas tu propio muro de sabiduría. No para aislarte, sino para protegerte. No para ser un amolado, sino para ser auténtico. En este camino que nos queda, cada día es un regalo, y no podemos permitir que nadie nos lo empañe con preguntas intrusivas o juicios velados. Ahora quiero que seas tú el que hable. Me encantaría saber, ¿cuál de estas preguntas te ha resonado más? ¿Cuál de ellas te ha hecho sentir más incómodo en algún momento? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Quiero leer tus historias, tus reflexiones. Tu experiencia es oro puro para todos nosotros. Y si este mensaje te ha servido, si te ha dado un poco de calma o te ha hecho ver las cosas de otra manera, por favor, suscríbete a este canal. Así, más personas como tú y como yo podremos construir juntos este refugio de sabiduría y seguir compartiendo lecciones para vivir esta etapa con toda la plenitud que nos merecemos. Y no olvides darle al me gusta, que eso siempre ayuda. Nos vemos en el próximo video.